Buenas noches. En este caminar que tenemos con el Señor debemos entender la paz de Cristo. Hechos 10:36 nos dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Cristo, este Señor de todos. Todos y cada uno debemos tener paz y debemos buscarla en Cristo, porque la paz es el resultado de la muerte de Cristo en la cruz. Al Él pagar el castigo por nuestros pecados, ha hecho paz entre Dios y el pecador. Por eso Cristo te dice hoy: yo he sufrido el castigo, ya he pagado la pena por todos tus pecados y quiero que sepas que puedes venir a mí. La paz ha sido hecha en Cristo Jesús. Si tú simplemente te vuelves y vienes a Él, Dios tiene su mano extendida y está diciéndole al pecador: ven y te daré redención y descanso. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con nosotros mismos y con el mundo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso el énfasis recae en la persona gloriosa de Cristo. Él no solo hizo paz por medio de la cruz, sino que aquellos que confían en Él y son colocados en Él, unidos a Él, se convierten en nuevas personas. La verdadera hermandad está formada por aquellos que se acercan a Cristo. Por eso debemos mirar que debemos estar unidos a Él. Cuando nosotros miramos el templo del Antiguo Testamento, pues allá en Moisés se caracterizó por divisiones. Había 3 entradas para hacer departamentos: el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. La palabra del Señor dice que cuando Cristo murió, retiró el velo se cortó en 2 y se convirtió en el camino. Y entonces vemos que el patio exterior era el camino y ahora el camino es Cristo. El lugar santo era la verdad y ahora la verdad Cristo. Y el lugar santísimo era la vida y ahora la vida es Cristo. Ahora podemos ir por medio de Cristo directamente a la presencia de Dios el Padre. Ya no necesitamos intermediarios. Tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor. Efesios 2:16 nos dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya nos hizo sus hijos. Y por medio de esa paz que nos dio Cristo en la cruz, podemos entrar tranquilamente. Ya no nos quedamos en el atrio, ya no nos quedamos afuera. Ahora podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora tenemos vida en el Señor. Pero nunca tenemos que olvidar que la paz tiene su origen en Dios. Y para esa paz debemos vivir controlados por el Espíritu Santo. La justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo resultan expresiones esenciales en la obra de Dios para que en la comunidad de los creyentes reine la armonía, el compañerismo y la solidaridad cristiana. Tú y yo, como creyentes sinceramente inquietados para contribuir al bien común, procurando primordialmente la obra del Espíritu Santo en su vida, en mi vida, para desarrollar una conducta honesta, una vivencia de la auténtica satisfacción, del gozo cristiano, antes que obligar a otros cristianos a que adopten su propio estilo de vida, o en imponer las opiniones en asuntos que no resultan esenciales para la vivencia en el testimonio y la experiencia cristiana. Cada uno de nosotros venía dando mayor importancia a las apariencias, a las supuestas expresiones externas de nuestra fe cristiana. Pero no estamos teniendo en cuenta esas realidades íntimas del corazón. Vivíamos pendientes, y es el problema que teníamos. Vivíamos pendientes de los demás, de sus palabras, de su conducta, de su coherencia, de la trayectoria cristiana. Veníamos malgastando nuestro tiempo y descuidando nuestra propia vida, de la cual tendremos que dar cuenta en el día que debamos comparecer ante la presencia de Dios. Por lo tanto,
No juzguéis nada antes de tiempo. Esperad a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que haya merecido. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero también tenemos que entender que la paz de Cristo es el fruto de la obediencia. Y entonces vemos que el Señor es maestro de los que se dejan instruir. Él guía ovejas que se dejan guiar con su vara y su callado. No está diciendo que guía cabras, guía ovejas. Por eso tienes que entender que es una bendición ser instruido por el Señor. ¿Nunca te has puesto a pensar lo que debieron haber vivido estos hombres viendo y participando de esa enseñanza maravillosa? Ahora, no fue el maestro, fueron las actitudes de cada uno de sus estudiantes. Vemos que en ese curso, tristemente, se rajaron. Y muchos de nosotros nos hemos rajado en estos cursos. ¿Y saben por qué? Porque estos cursos requieren humildad. Siempre el Señor nos enseña en la humildad. Y debemos reconocer que veníamos en una carrera mal orientados. No por el Señor, sino porque una cosa enseñaba el Señor y otra cosa era lo que nosotros veníamos haciendo. Debemos reconocer que necesitamos consejo y dirección. Veníamos confiando en nuestra propia prudencia. ¿Qué sucede cuando no nos dejamos guiar por el Señor? ¿Qué sucede cuando no escuchamos su voz? Lo primero que perdemos es la paz. Y entonces vivimos como Jonás en un barco en tormenta. ¿Cómo venías caminando? ¿Cómo venía tu vida? Y no nos damos cuenta que con esto veníamos afectando a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hogares. No nos dábamos cuenta que nuestros hogares sufren por las malas decisiones que tomamos por no escuchar su voz. Es que vivir en el centro de la voluntad de Dios trae paz en el alma. Pero vivir lejos de su voluntad nos pone en riesgo de que seamos apartados de su presencia. ¿Cómo venías en tu caminar? ¿Cómo estás hoy? Sabiendo que la obediencia es escuchar su voz, la desobediencia es escuchar nuestra propia voz o la voz de los extraños. Decide escucharlo hoy para que vivas en paz, como la de un río calmado. Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Muchos hoy en día están en una tribulación tremenda. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar la voz de Dios. Por eso han perdido la paz, por eso han andado en desasosiego. ¿Todo por qué? Porque les ha faltado obediencia. Pero también la paz de Cristo es el resultado de la fe. Y entonces tenemos que entender que mientras que haya pecado en los corazones de los hombres, nunca habrá paz en el mundo. Estamos viendo en este momento. Mientras que uno se debate entre la vida y la muerte, otros se debaten en mirar quién hace más, quién gana más. Y todos están sacando provecho de esta situación. Y es triste. Están sacando provecho con los insumos médicos, están sacando provecho con la comida, están sacando provecho con todo. ¿Y tú crees que en el mundo así habrá paz? ¿Tú crees que habrá paz entre los hombres cuando se compra a peso y se vende a 1000? ¿Y saben por qué? Porque no hemos tenido el temor del Señor. Porque mientras que siga habiendo pecado en los corazones de los hombres, es imposible que se haya paz. Por eso
tenemos que entender que solamente el príncipe de paz puede traer esa paz a esta tierra. También tenemos esa paz que se conoce como la tranquilidad del alma. Esa es la paz que el Señor Jesucristo mencionó cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y a veces se nos olvida todo lo que nos ha dicho el Señor. Esta paz viene de aquellos creyentes que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Vienes cumpliendo la voluntad del Señor o vienes desconfiando del Señor? La mayoría de los creyentes tenemos nuestros momentos altos y bajos. Y a veces esta paz inunda nuestra alma y esa es una de nuestros momentos altos. Y es una hermosa experiencia. Pero también hay ocasiones en las que estamos bajo presión, tensión, dificultades, efectos de cansancio y no experimentamos esa paz. Nunca se te olvide que ya estamos reconciliados con Dios. Que el Señor ya esa paz nos la dio como resultado de esa reconciliación. Y qué hermoso. Porque ya tú y yo fuimos reconciliados y ya el pecado no nos atormenta. El pecador ya no es enemigo de Dios, ya no es aquel que lucha contra Él, no, porque ya fuimos reconciliados. Si tú y yo somos creyentes en Cristo, tenemos paz con Dios, porque Él ha extendido su misericordia a nosotros pecadores. Y esta paz resulta al tener perdonados los pecados y de estar en una buena relación con Dios. Y toda esta paz es por medio de la sangre de Cristo en su sacrificio. Es una paz extraordinaria. Hoy en día, tristemente, tenemos que reconocer que hay personas que no pueden estar en paz, que no disfrutan, que incluso en la noche no pueden apartar la inquietud, porque no han sabido disfrutar esa paz, no han sabido tener y tomar esa paz en su mano. Y no han podido mirar y disfrutar de esa paz en sus corazones. Hoy en día tenemos muchas almas cansadas que sobrellevan un complejo de culpa, que quieren encontrar un lugar para remover el peso de esa culpa que agobia sus almas. Muchos en la carrera sacrificaron sus hijos, sus padres, sus hermanos, su familia. Y hoy no se han dado cuenta que están pagando consecuencias. Por eso debemos entender que el único lugar para librarnos de todo ese peso es a los pies de la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque es el primer beneficio, la paz que le corresponde al Hijo de Dios. Y es allí donde deberíamos llevar. Es allí donde deberíamos estar para poder pararnos triunfantes, victoriosos y restaurados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso, porque es allí donde hemos encontrado esa paz, a los pies de la cruz de Cristo. Y no debemos olvidar que la paz debe ser buscada. La palabra del Señor nos exhorta una y otra vez a tener buen ánimo y a buscar la paz con todos. Tú no puedes decir que tienes paz con Dios y andas peleando con todo el mundo. ¿Y sabes qué? Que la palabra del Señor dice con todos. No dice con aquellos, con ellos, no, dice con todos. Por lo tanto, tú debes buscar la paz con los que te permiten esta paz. Y los que no, ora por ellos. Porque en nuestro caminar también tenemos que tener claro que hay algunas personas que simplemente no quieren vivir en paz. Pero sabes que tú no te puedes dejar arrastrar hacia ese lugar.
Porque ellos siempre te van a jalar y entonces van a vivir en la tristeza, en la amargura, en el egoísmo, en la renegadera y todas esas cosas. Hay gente que no quiere sanar. Ahora hay gente que habla de Dios, pero no vive al Señor. Y tú ves y son personas amargadas, y son personas tristes, y son personas rencorosas, y son personas vengativas, y hablan de Dios. Y aman a Dios, y saben su palabra, pero nunca han dejado obrar al Espíritu Santo. Entonces tú también tienes que evaluar que hay muchos que caminan simpatizando con el Señor, pero no son del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos nosotros deberíamos participar en esta gran carrera, donde somos muchos los que estamos corriendo juntos la carrera de la vida cristiana. Hoy en día todo el mundo está buscando la paz. Lo que pasa es que no sabes dónde buscarla. Entonces también tenemos que tener claro que tú y yo podemos ayudar a esta gente a buscar la paz. A veces uno les dice, tómense de la mano del Señor. Sí, yo quiero hacerlo, pero es que muchas veces yo les he dicho, examinen su corazón. Porque es allí donde tienes la respuesta. No me des excusas, no me des justificaciones, no me des peros. No es conmigo, es con el Señor. Y a veces salimos a comentar y cuando digo que no es conmigo, me estoy poniendo yo de ejemplo, pero no es que tú salgas a contar las cosas a tu acomodo. Pero si no quieres cambiar, miren, nosotros hicimos un proceso de 15 enseñanzas más o menos, un proceso en el Señor para sanar nuestro corazón. Y yo a muchos les he dicho, mira, ahí está el proceso en el Señor. Está en Facebook, está en YouTube. Ahora, en el Señor todo es un proceso y nosotros no hemos querido aprender. Entonces si quieres mira los títulos y vas caminando por él y lo vas haciendo, tienes el tiempo. ¿Y saben por qué? Porque debemos siempre procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para tener santidad debes tener sanidad. Tu corazón debe estar sano, o si no, nunca vas a tener santidad. Siempre va a haber algo, siempre va a haber una mancha. Eso es como el que limpia el piso, entonces lo limpió y de pronto en toda la mitad vio una manchita y fue y limpió la manchita, entonces le quedó más limpio, más resaltado un pedazo que todo, entonces tienes que volver a trapear todo. Así es con el Señor, así es con la sanidad. Nunca se te olvide que esa sanidad que te hace falta trae unos problemas emocionales tremendos que debemos sanar. ¿Para qué? Para poder tener esa paz, porque estamos hablando de tener la paz del Señor. Si tenemos la paz que nos llega a través de la sangre de Cristo, y si tenemos alguna santidad es porque Dios ha hecho a Cristo nuestra justicia. Y entonces hay algo hermoso porque estamos hablando de la justicia de Dios, no de la justicia nuestra. Y entonces estamos hablando de perdón, y estamos hablando de caminar en las pisadas del Señor, porque Él es nuestra justicia. Y entonces tenemos que evaluar, porque algunas cosas vienen desde la niñez. Y si no se las ha entregado al Señor, entonces el Señor no ha podido sanar. Y si tú no has dejado obrar al Espíritu Santo, todos tenemos un cuarto que apartamos para nosotros. Y si tú no entregas ese cuarto, entonces pues hay un pedazo del corazón que no es del Señor. Y entonces hay gente que dice, ay, sí, todo eso ya. Pero... Y entonces sale como la música, no me toques ese vals porque me mata. O como dicen algunos en Transmilenio, se me paró en un callito. Y entonces eso es lo que le duele y eso es lo que no ha sanado y por eso no ha tenido la paz del Señor. Todos al llegar al Señor lo primero que recibimos es la paz.
Si tú no tienes paz, entonces evalúa si has llegado al Señor. Acuérdate, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mientras que tú no tengas esa paz y esa santidad, mientras que tú no tengas esa sanidad, no vas a poder caminar con el Señor. Por lo tanto, una meta que debe ser en este tiempo es buscar la paz con todos. Si me dices que ya tienes la paz con Dios, debes tenerla con el prójimo. Eso es uno de los mandatos del Señor. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Tienes paz contigo mismo? Entonces sal a buscar la paz con todos. Los problemas entre familiares se han disparado. ¿Por qué? Porque si no tienes paz contigo mismo, no vas a tener paz en tu casa. Entonces han tenido que ir y sacar la gente de la casa para evitar una confrontación. Entonces no pueden vivir ni solos. No se pueden mirar en un espejo porque es que se dan duro en el espejo. Y no es triste que no podamos tener paz en este tiempo. Con todo lo que escuchamos, es cierto, no vamos a salir siendo los mismos. Y ahorita entonces tú vas a tener que salir a la calle, hoy, mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, el día que puedas salir, que te toque salir. Y entonces vas a estar peleando porque tiene con un métrico midiendo los 2 metros de distancia. Y entonces se va a agarrar con el vecino porque se le acercó mucho. Y le va a agarrar con el otro porque no le dio espacio. Y va a ir peleando y se va a marcar la vida. Y eso no es del Señor. Porque muy claramente el Señor dijo, por tus frutos los conoceréis. Él no dijo por las palabras que tú digas los conoceréis, sino por tus frutos los conoceréis. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces para dar fruto tenemos que estar ¿en dónde? El fruto debe estar en la rama y la rama debe estar pegada al árbol. O sea que nosotros debemos estar pegados al Señor. Y si tú sientes que tienes algo contra tu hermano que dice la palabra, ve y reconcíliate. Mire tan importante que el Señor le ha dado a la reconciliación. Buscó reconciliarse con Adán, pero Adán no fue capaz de confesar. Le dio la oportunidad de arrepentirse y no dio. Le llamó la atención a David y David se arrepintió y fue su corazón acepto al Señor. Moisés se arrepintió y mire todo lo que hizo Moisés. Abraham desobedeció al Señor y tuvo que arrepentirse y volver a tomar el camino. ¿Tú crees que eres diferente y eres excepción? No. Debemos de aprender a buscar la paz y a obedecerle al Señor. Porque la paz tiene que ser con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con todos los demás. Y todo empieza por nosotros mismos. Si no sacamos la amargura, la tristeza y todo lo que tenemos en el corazón, no vas a tener paz. Entonces no vas a poder dormir y vas a andar desconfiado. Hay gente que piensa que todo el mundo le va a hacer daño. Sí, en el mundo hay maldad. Pero si tú obras bien, todo te sale bien. Si tú eres egoísta, mira, es tan triste. Hay gente que no ha recibido nada en este tiempo. Y no porque la gente sea mala, sino porque tú nunca sembraste, nunca diste, siempre fuiste egoísta. Y entonces tú fuiste mezquino con la gente y ahora quieres que la gente te bendiga. Mire cómo es la cosa. El Señor dijo que era mejor dar que recibir. Y qué hermoso porque cuando tú siembras, recoges. Eso no lo enseña la Biblia, eso es algo elemental en la Biblia porque son de los principios que tenemos. Entonces si hoy eres una persona que te sientes sola, abandonada, es porque no has sembrado en tu familia.
Es triste. Y créame que a mí también me conmueve cuando alguien me llama y me dice, pastor, lo que pasa es que yo me siento solo, abandonado. Yo estoy en mi casa, pero ni siquiera me voltean a mirar. ¿Qué sembraste? Soledad. Si tú como padre no has estado en todo el caminar de tu hijo, ¿cómo pretendes que tu hijo hoy en día esté? En alguna oportunidad golpeó un hombre a una casa y salió un niño y se quedó mirando y entonces le dijo, hola abuelo, ¿cómo vas? ¿Tu papá está ahí, hijo? Dijo, sí, sí, ya lo llamo. Y salió el papá, entonces le dijo, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Y eso, papá? Dijo, mi hijo, no tengo dónde quedarme. Y entonces el papá le dijo al niño, le dijo, ve y me traes una cobija. El niño fue y trajo la cobija y trajo unas tijeras y la partió en dos. El Señor le dijo, mira, si tú quieres quedarte, te puedes quedar debajo de la escalera. Cuando volteó a mirar, el niño estaba terminando de cortar la cobija. Mi hijo, ¿y por qué estás cortando la cobija? Dijo, porque tú me dijiste que le diera una al abuelo y estoy cortando una para el día que tú vengas a pedirme posada. Mire lo que vamos sembrando y a veces no nos damos cuenta. A veces sembramos egoísmo en nuestros hijos y después nos quejamos porque no colaboran. A veces no enseñamos principios, no enseñamos valores y después nos quejamos. Muchos hoy están abandonados porque no sembraron en sus hijos, no sembró en su familia. Miren, un señor, y yo todo esto lo digo con dolor. A veces la gente cree que a uno le gusta sacar ejemplos y mostrar la realidad. No, no, es que tenemos que aprender de lo que vemos. Un señor no lo querían dejar entrar en un hogar de paso. Y peleando a las malas y que quería un plato de sopa y que él tenía derecho. Cuando salió la señorita le dijo, mira, las veces que tú entras, vienes y formas problema. Pero cuando estás en la puerta, ruegas para entrar. Si tú te comportaras bien, entrarías como todos. Pero tú estás vetado, no solo aquí, sino en todos los lugares. Entonces a veces creemos que la gente es injusta. Y la gente está dando lo que tú estás sembrando. Siembra amor, recogerás amor. Pero si tú siembras odio, recogerás más odio. La gente en tu casa ha aprendido lo que ven de ti. Tú le enseñaste a tus hijos con el ejemplo, no con tus palabras. Entonces, mucho cuidado, porque hoy el Señor nos invita a buscar la paz con todos. Y la palabra del Señor muy claramente te dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate. Es tiempo de reconciliación. No es tiempo de catástrofes. Es tiempo de tomarnos de la mano del Señor y reconciliarnos con todos. Para que puedas dormir tranquilo. Y empieza a sembrar para poder cosechar. No vengas a reclamar lo que no has dado. Y evalúdate en tu corazón. Porque hay principios que se tienen que cumplir en nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque en este caminar hemos encontrado la paz con Él. Hemos abierto nuestro corazón al Espíritu Santo y hemos recibido las bendiciones del Padre. Pero también hoy te invito a mirar si has buscado la paz de Cristo. Por eso, orémosle al Señor para que el mundo pueda encontrar la paz que tanto necesita. Es cierto, estamos preocupados por un virus que viene asolando la tierra. Pero hay otros virus que han matado más gente a través de la historia. El odio, la amargura, el rencor han matado tanta gente.
con la diferencia que ese no tiene que contaminarlo, sino se va envenenando a sí mismo. Suelta ese veneno y empieza a caminar en la mano del Señor. Señor Padre misericordioso, Papito Dios, te damos gracias, Padre misericordioso, porque tú nos recuerdas, Señor Padre amado, que debemos tener paz con nosotros mismos. Que la paz empieza con nosotros, sigue en nuestra casa para que sea transmitida al mundo. Padre bueno, gracias porque nos has traído, Señor, en tiempos de reconciliación a nuestra casa. Porque si alguno no ha sembrado, Señor, le estás dando el tiempo para sembrar. Pero también, Señor, nos has dado el tiempo para cosechar y para recoger cosecha, Padre misericordioso, de todo lo que hemos sembrado. Te doy gracias, Señor Padre misericordioso, porque tú has permitido, Señor, que podamos bendecir a otros, que podamos transmitir, Señor, la tranquilidad, Padre amado, porque la paz comienza en cada uno de nosotros. Es una decisión, pero es una decisión de ir, de hacer. No es una decisión de hablar, es una decisión de hacer, porque el hacer hace parte del ser. Papito Dios, gracias, Señor, porque es que la fe, la obediencia está en el actuar, está en la acción. Nosotros podemos hablar muy bonito, pero si no vivimos tu palabra, Señor, ¿de qué sirve? Por eso hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque no solo podemos hablar, sino también vivir tu palabra. Papito Dios, sabemos que todo obra para bien, Señor, y este tiempo ha obrado para bien, Señor, de todos nosotros. Padre misericordioso, porque cuando salgamos de todo este tiempo, podemos decir, Señor, que somos victoriosos, Señor. No solo porque hemos andado de tu mano, sino también hemos sido llenos del amor de tu Hijo y hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque esos abismos que se venían gestando en las casas, Señor, en las familias, Señor, tú lo has derrumbado, Señor Padre misericordioso, y hayas hecho llanura, Señor, para que podamos correr tranquilos, Padre misericordioso, como familia. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, la sabiduría, porque tu palabra dice que cuando la necesitemos que la pidamos, Señor, y hoy la necesitamos, Señor, para tener paz, Señor Padre misericordioso. Perdona, Señor, a todos aquellos que están amenazando, Señor, a los médicos, a los policías y a todos aquellos que nos están sirviendo, Padre misericordioso. Pongo en tus manos, Señor, las familias, Señor, de los médicos, de los policías, de los bomberos, de todos aquellos que están sirviendo, Señor, porque son familias preocupadas, Señor. Muchas veces no tienen la paz cuando estos hombres y mujeres salen de sus casas, Señor, a servir. Pero gracias, Señor, porque si no fuera por el servicio de ellos, ¿cómo estaríamos? Papito Dios, te pedimos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para todos aquellos que hacen los decretos, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, sepa dirigir, Señor Padre misericordioso, y darnos esa confianza, Señor, que hace parte de la paz. Padre bueno, nos ponemos en tus manos, Padre misericordioso. Ponemos las familias, Señor, en todo momento y en todo instante, Señor, en nuestros corazones. Para que seas tú, Padre misericordioso, en el corazón de la familia y para que todos tengamos esa paz, Señor, que solo tú puedes dar. Gracias, Padre bueno, a ti, Padre misericordioso, en el amor de tu Hijo y en la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y que sea un propósito de aquí en adelante andar con la paz del Señor. Qué hermoso que en este tiempo vivamos realmente esa paz en nuestras casas, en nuestras familias y con nuestros seres queridos. No olvidemos por orar, Señor, por todos aquellos que no han logrado esa paz, Señor, que viven en angustia, Señor Padre misericordioso. Y siempre entendiendo que nosotros podemos cosechar de lo que sembramos. No pidamos más allá de lo que no hemos dado, sino que empecemos a sembrar, porque tú estás recogiendo hoy lo que sembraste ayer,
Lo que empieces a sembrar hoy en tu familia lo vas a recoger de aquí en adelante. Por eso, adelante en la paz del Señor y sembrando en todo momento, en cada corazón, con el que hables, con el que vivas y con el que estés. Buena noche y muchas bendiciones.